En el día de hoy, hermanas, vamos a hablar sobre decisiones. ¿Verdad? La vida depende de nuestras decisiones, ya sea para bien o para mal. Yo no sé si usted sabe, pero dicen algunos estudios, según la ciencia, que nosotros tomamos más o menos 35,000 decisiones al día, tanto conscientes como inconscientemente. Y si usted lo pone a pensar, hay muchos tipos de decisiones que podemos tomar, ¿verdad? Por ejemplo, la básica, el funcional, ¿verdad? Digamos, usted dice, yo voy a salir por aquella puerta. Usted no dice a su misma sed, no le dice, Lidiet, vas a caminar allí, vas a ir, pie izquierdo, pie derecho, den un paso, ¿verdad? Usted no está, ¿verdad? Conscientemente diciéndole a su cuerpo qué hacer, cómo moverse, en qué, ¿verdad? Usted no lo está diciendo, pero son decisiones que a través de su decisión de ir a un lugar, su cuerpo reacciona para hacer eso, ¿verdad? Entonces, ese tipo de decisiones son decisiones básicas, pero hay decisiones espirituales, sentimentales, profesionales, hay decisiones sociales, morales, bueno, sin fin de decisiones. Nuestra vida, ¿verdad?, está basada en las decisiones que nosotros tomamos, pero todas estas decisiones están en un balance de dos cosas, dos verdades de esta vida. ¿Qué cree usted que serán? La vida y ¿qué es lo opuesto a la vida? La muerte. Las decisiones están en el centro de la vida y la muerte, porque desde el tiempo de Adán y Eva, desde el tiempo de la creación del mundo, cuando Dios, según su palabra, nos narra cómo inició todo, nos dio a escoger entre la vida y la muerte, entre el conocimiento, entre el bien y el mal. Y eso está constantemente en nuestra vida todo el tiempo. Nuestras decisiones nos llevarán para el bien o nos llevarán para el mal. Nuestras decisiones nos llevarán a la vida o nos llevarán a la muerte. Así de sencillo. En la decisión hay mucho poder, porque de eso depende nuestra vida. Y entonces le digo todo esto porque en el día de hoy hablaremos sobre las decisiones. Y quiero invitarle a que abra su Biblia también en Ezequiel 18. En Ezequiel 18, en el versículo 20, vamos a comenzar leyendo allí para la gloria y la honra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice así: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. La palabra de Dios es muy clara, amados hermanos. Hablando de las decisiones, dice la palabra de Dios que el alma que decide pecar morirá. La hermana Eli hablaba hoy en día, ¿verdad?, acerca del morir espiritualmente hablando y morir en la carne, ¿verdad? Hay varios aspectos de la muerte. Está la muerte eterna, amén. Está la muerte física aquí, temporal, en este cuerpo que vivimos. Está la muerte espiritual, donde ya no, ¿verdad?, ya no hay fluir del espíritu, ya no hay sueño, no hay visión, no hay palabra, no hay hambre por la palabra de Dios, no hay nada, estamos muertos completamente. Pero la palabra de Dios nos dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no lleva el pecado del Padre, ni el Padre lleva el pecado del Hijo. Y luego dice, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí es importante notar, como le digo yo, ¿verdad?, sobre las decisiones. Dice que lo que el Padre decida, si el Padre decide pecar, ¿verdad?, eso no incrimina o no automáticamente condena al Hijo, sino que puede tener un padre súper malvado, pongámosle en los tiempos actuales, ¿verdad?, suicida, un marero, un pandillero, alguien malo, un brujo. Pero si hay un hijo que decide tomar decisiones distintas a su padre y decide buscar el camino de justicia, el camino de verdad, las maldades del padre no tendrán poder ni condenación sobre el hijo, porque el Señor nos ha dado el libre albedrío. Nuestras decisiones, todos nosotros podemos tener decisiones. Y de igual manera, un padre cristiano, un padre sometido a Dios, pero si su hijo decide tomar decisiones que son contrarias a Dios, pues aunque sea cristiano y todo el papá,
el Hijo dará cuentas por su propia vida. Porque al igual que el pecado, también la salvación es personal. Amén. Y vamos a hablar un poquito más de esto. Pero quiero comenzarte a reflexionar sobre esto de las decisiones y el poder de nuestras decisiones. Amén. Hay un show, no sé si ustedes alguna vez lo escucharon. Tú tomaste tus decisiones y yo tomé las mías. ¿Verdad? Hay una canción por ahí. Bueno, estamos hablando de decisiones en el día de hoy, amados hermanos. Bueno, ¿verdad? Ya hablamos que el alma que pecare morirá. Y dice la palabra de Dios también que la paga del pecado es muerte. Si nosotros nos vamos a Romanos 6:23, es importante que verifiquemos lo que la palabra de Dios dice. Amén. Romanos 6:23 nos dice la palabra así. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es una verdad. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de la vida es en Cristo, es de Dios, ¿verdad? Es la vida eterna. Nuevamente tenemos nosotros la vida y la muerte. ¿Qué nosotros escogemos? Tenemos enfrente de nosotros el hacer el bien y hacer el mal. ¿Qué nosotros escogemos? Cristo, a la verdad, no quiere que nadie perezca. El Señor quiere que todos seamos salvos y que obtengamos una vida eterna, que tengamos, ¿verdad?, el gozo del Señor, pero no nos va a obligar. Nosotros tenemos que decidir por nosotros mismos si queremos seguir a Cristo o si queremos seguir al mundo y a Satanás y todas sus costumbres. Pueda que el camino de Satanás sea ancho, muchas veces muy bonito y muy atractivo, porque todo el mundo va para allá, y pueda que el camino de Cristo sea angosto, dificultoso, difícil y una constante lucha, pero sabemos que al final hay una vida eterna. Mientras aquí, aunque todo se vea gozo y paz supuestamente, ¿verdad?, en lo carnal, al final hay una muerte eterna y la decisión es nuestra. Y nosotros decimos, sí, claro, son verdades, ¿verdad? Pero nosotros podemos tomar decisiones en lo pequeño. Viene una tentación, nosotros tenemos la decisión y el poder, la autonomía de decir, bueno, caeré en la tentación, me dejaré ir, o bueno, resistiré a la tentación y creeré en lo que dice la palabra de Dios, que el que resiste a Satanás huirá de ustedes. Perseverar en el Señor, amén. Nosotros pensamos que solamente se trata de la salvación, de aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Se trata de todos los días tomar decisiones. Yo tomo la decisión, hoy tomo la decisión de ir a la iglesia, la tomé. Hoy no voy a ir a la iglesia, esa es mi decisión. Hoy voy a ir a trabajar, esa es mi decisión. Hoy no voy a ir a trabajar, es mi decisión. Nosotros constantemente estamos tomando decisiones. La cuestión es, ¿qué tipo de decisiones estamos tomando? ¿Ponemos en cuenta la gloria celestial o ponemos en cuenta nuestro deleite carnal? Eso es de nosotros el escoger. El Señor nos ha dado el libre albedrío. Pero la palabra nos dice que el alma que pecare morirá y que la paga del pecado es muerte y que la dádiva de Dios es la vida eterna. Y también la palabra de Dios nos dice que el que se resiste se condena solo. Vamos a Romanos aquí mismo, Romanos 13, versículo 2. La palabra de Dios en Romanos 13, versículo 2 dice así: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Como le digo, y en el día de hoy vamos a estar hablando de cuán justo es Dios, porque Dios es justo verdaderamente. Él nos da a escoger, pero cada decisión que uno tome tiene consecuencias. Aquí en la tierra y allá en los cielos. Cada decisión que nosotros tomemos tiene consecuencias. Consecuencia para bien, consecuencia para mal. Si yo decido que a mí me gusta el azúcar, o me gusta, qué sé yo, algo, y quiero echarme azúcar, aunque me guste, yo tengo la libertad de tomar esa decisión, pero luego vendrán consecuencias. Puede venir una enfermedad, una diabetes, puede venir algo, eventualmente la muerte. Lo mismo es con el pecado. Si a mí, yo no peco de estas maneras, pero hay este pecadito que como me gusta. Ese pecadito, ay Señor, perdóname, pero es que eso sí me gusta. Y entonces estamos en el pecado. Bueno, hay consecuencias de tu pecado, por más pequeño
pequeño, por más grande que sea, hay consecuencias de cada una de tus decisiones. Por lo tanto, es importante reflexionar todos los días y preguntarnos, Señor, ¿será que estas decisiones que estoy tomando últimamente van de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus promesas en gloria? ¿O será, Señor, que me he desviado del camino? Es importante reconocerlo todo eso. Nuevamente le leo Romanos 13:2, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si tú te resistes a la voluntad de Dios, te resistes a lo bueno de Dios, pues bueno, tú mismo te estás condenando. No es en sí que Dios te esté señalando, no, tú mismo te estás condenando, porque tú conoces la verdad y has decidido. Es lo mismo que pasó con Adán y Eva, que pasó el Señor, le dijo, mira, le doy todo esto, pueden comerlo todo, menos este árbol, se los prohíbo. El árbol del bien y el mal, el árbol de la vida, amén. Y bueno, ellos, luego, ¿qué pasó? Bueno, después de decir, bueno, eso lo acepto, pero vino la tentación, vino Satanás, le endulzó el oído a Eva, y Eva tomó la decisión de creerle a Satanás y de tomar la decisión de tomar del fruto prohibido y de traérselo a la boca, y luego viene Adán y Eva lo convence y él cae y toma la decisión de tomar del fruto también y comerlo también, y ellos ambos tomaron la decisión, y al haber comido eso se les fueron abiertos los ojos y lo conocieron todo, y la vida y la muerte y todo venía por venir, y fueron condenados a causa de su decisión. Ellos iban a vivir posiblemente eternamente, estábamos en el paraíso con Dios. Ese será el final, ¿o no? Cuando lleguemos con el Señor y seamos salvos, vamos a vivir eternamente. Pues en aquel tiempo el Señor nos diseñó para vivir con Él eternamente, pero a través de nuestra decisión traímos la muerte en nuestra vida. Fue nuestra condenación, no es que Dios nos condenara, fuimos nosotros mismos, a través de nuestras mismas decisiones. Por lo tanto, amados hermanos, es importante que usted reconozca y reflexione cuán importantes son sus decisiones. Pero recuérdese que el Señor no quiere que nadie se pierda, y nuevamente le digo, la salvación es individual, es personal, porque ¿qué dice la palabra en Juan 3:16? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él creyere, tenemos que tomar la decisión de creer en Dios, primeramente. Decir, Señor, yo creo en ti, tú Jesucristo, veniste a la tierra, eres el Dios, el Hijo de Dios, y yo te acepto como mi Señor y Salvador, y yo decido hoy comenzar a caminar de acuerdo a lo que tú has determinado en tus sagradas escrituras, de acuerdo a tu verdad. Yo quiero seguir tu camino. Eso es una decisión personal. Nosotros podemos orar y tener una gran fe, clamar por nuestra familia, clamar por nuestros cónyuges, clamar por nuestros hijos, podemos clamar, pero en sí la decisión no depende de nosotros, sino de esa persona que debe de creer y recibir y actuar para que ellos también sean salvos. Amén. Como un segundo punto, si nosotros morimos es por nuestras malas decisiones, si vivimos es por nuestras buenas decisiones. Vámonos de regreso a Ezequiel 33. Vámonos de regreso a Ezequiel 33. Y quiero que leamos los versículos 18 al 20, donde reflexiona un poquito más relacionado al versículo con el cual comenzamos. De la palabra de Dios dice así: cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Mira, aquí nos dice una verdad muy específica, porque muchas veces nosotros pensamos que al ser cristiano, aceptar a Jesucristo y tener una temporada bonita con Dios, ya estamos salvos, somos santos, las palitas tenemos para salir volando. Y ya no hay necesidad de esforzarse ni mover un dedo, porque nuestra salvación está garantizada. Pues la palabra de Dios, volvemos a leer para que volvamos a entender. Dice, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello.
No importa que tú hayas sido justo, el mero mero, la mera mera, la profeta no sé qué, el evangelista más famoso, más impactante del mundo en tus primeros 30 años, pero digamos que tus últimos 10 o 20 años de tu vida te apartaste, te enfriaste, comenzaste a hacer injusticias, pues de nada sirvió todo eso que hiciste, porque al final no vas a pasar al camino del Señor. Eso nos habla de cuidar nuestro vivir en Cristo, nuestro caminar con Cristo, de cuidar nuestra salvación. A la verdad, el Señor no quiere que nadie se pierda, pero también nos da siempre el libre albedrío y el poder tomar nuestras decisiones. Si tomamos la decisión de aceptar a Jesucristo y seguirlo, y luego tomamos la decisión de ya decir, ya me aburrí, me voy para el mundo, esa es tu decisión y por tanto pagarás tus consecuencias. Y luego está lo contrario en el versículo 19, dice, y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Está lo opuesto. Tú has nacido, eres como decimos por allá, un malacate, eres una persona de verdad, matador, perseguidor, como Pablo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si tú te arrepientes y comienzas a hacer lo justo, lo bueno y agradable a Dios, entonces dice la palabra, tú vivirás a causa de tus buenas decisiones. No importa qué pasado tú hayas tenido, muchos de nosotros hemos venido al cristianismo con unos pasados bien negros, pero sin embargo el Señor nos lavó nuestras vestiduras, nos renovó y ahora somos diferentes personas. Amén. Pero todo consta de nuestras decisiones. Al final de todo, nuestras decisiones tienen mucho peso. Y luego dice en el versículo 20, dijisteis, no es recto el camino del Señor. Aquí viene mucho lo que muchos de nosotros criticamos. Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué mata gente? Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite eso? Pero si Dios es tan bueno, mira, amados hermanos, el Señor nos da a escoger entre el bien y el mal. Si tú escoges el mal, pues que te va a ir mal. No juzgues a Dios. No digas que Dios es injusto. Si tú mismo has decidido ir allá, ¿verdad? Es como que venga yo, veo un fuego y digo yo, quiero ver si me quema la mano. Tú vas y la metes y te quema. Señor, ¿por qué me quemaste por la mano? ¿Por qué permitiste que me pasara esto? No, tú fuiste y metiste la mano, pues. O sea, ilógico. Pero así somos los humanos, culpamos a Dios de todo. Todo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mas nosotros no nos tomamos el tiempo de analizar nuestras decisiones. Entonces la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel lo acusaba y le decía, ay, pero qué malo el Señor. Pero le dice, no, yo juzgaré, oh casa de Israel, dice en el versículo 20, a cada uno conforme a sus caminos, conforme a tus decisiones, conforme a tu caminar con Dios. Amén. Entonces eso está muy claro. Y como un tercer punto, Dios es justo, como ya lo había mencionado, nos advierte antes de actuar o antes de tomar un juicio. Y eso es lo hermoso de nuestro Señor. Porque Él no tiene por qué darnos explicaciones, no tiene por qué avisarnos, pero sin embargo Él siempre escoge el avisarnos. Porque nuevamente, que hemos dicho ya, el Señor no quiere en realidad que nadie se pierda. El Señor quiere tu salvación, quiere lo mejor para nosotros. Pero en realidad es de nosotros tomar esas decisiones. Y entonces Dios, porque Él es justo y nos advierte a tiempo, levanta profetas, predicadores, levanta atalayas, levanta al vecino que te llega a dar una palabra. Levanta a alguien que te dé la palabra de juicio, o no la palabra de juicio, pero la palabra de verdad, para que tú te arrepientas a tiempo, antes que vengan los días malos, donde ya no encuentres en ellos contentamiento, dice la palabra de Dios. Y para eso quiero llevarte a Ezequiel 3. Vámonos a Ezequiel 3, versículos de 16 al 21, y te voy a hablar brevemente de la atalaya. Vamos a hablar de una atalaya espiritual, la función de la atalaya. Porque el Señor, como te digo, no te va a traer juicio, no te va a traer las consecuencias de tu pecado antes de haberte avisado y advertido de las cosas venideras para darte a ti la oportunidad y el tiempo de un arrepentimiento. Entonces vamos a leer en Ezequiel capítulo 3 del versículo 16 al 21. La palabra de Dios dice así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo, aquí está hablando Ezequiel, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte.
Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero tu sangre demandaré de tu mano. Su sangre, dice, demandaré de tu mano. Y luego dice el versículo 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y luego dice en el versículo 20, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Y luego concluimos en el 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Aquí nos está hablando de un atalaya espiritual, en el caso que fue Ezequiel. ¿Qué es un atalaya? Un atalaya es tanto algo físico como una persona que ejerce algo en ese lugar. Puede ser una torre grande, un muro grande donde hay vista y se puede ver a lo lejos, y usualmente los atalayas, los guardianes, las personas que pasaban en ese lugar podían observar y vigilar por la noche y ver si se acercaba una tropa, si se acercaba el enemigo. Decía, se acercan como unos 10,000 hombres, avísenle al no sé quién, y todo el mundo se preparaba, se ponía sus rifles o sus ondas o no sé qué usaban en el tiempo antiguo, las espadas, qué sé yo, pero el rol del atalaya era observar, ver y a dar advertencia. Algo se acerca, un mal se acerca, prepárate, un mal se acerca, arrepiéntete, un mal se acerca, hija mía, hijo mío, has estado en una declinación espiritual, has estado tomando tantas decisiones que te alejan de mí, allá se acerca un mal, veo algo que viene en tu futuro, mira, hijo mío, alístate, prepárate, arrepiéntete ahora antes que ese mal venga. Eso es el rol del atalaya. Advertir qué es lo que viene. Pero también, ¿verdad? Como dije ya, pues, la atalaya puede ser un profeta, puede ser un pastor, puede ser un evangelista, puede ser un hermano que Dios use para darte a ti palabra. Como dice aquí en el versículo 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dice el Señor, hijo mío, tú siervo mío, que vas a hacer el rol de atalaya, voy a depositar en ti esta palabra y quiero que la digas, no la escondas, no te la guardes, no tengas penita, que si te pone cara así enojada y si te van, no, tú tienes que decir la palabra, yo te la estoy mandando, háblala, porque a veces nosotros podemos llegar y como dice, ya leímos más adelante, ¿verdad? Caer en el error de que nos guardamos la palabra y aquellos mueren. ¿Y de quién será demandada esa muerte? Claro, aquel morirá por su maldad, pero también hay una sentencia para la atalaya. ¿Qué sentencia es esa que leímos? La sentencia que leímos es prácticamente que Dios demandará de ese atalaya la sangre de aquel también. Como quien dice, aquel se hunde y tú también por haber fallado, por no haber dicho la palabra que Dios depositó en ti. Entonces, amados hermanos, si usted está en el lado del pueblo que tiene que ser advertido, o si usted está en el lado de la atalaya que tiene que advertir, de ambas formas usted tiene que obedecer la palabra de Dios. Si el que fue advertido se pone en cilicio, se pone en afrenta y comienza a prepararse, va a ser librado. ¿Qué pasó con Jonás? Dejemos aparte toda su rebelión y todo su proceso. Pero cuando finalmente llegó a Nínive y predicó la palabra, ¿qué pasó? El rey y todo el pueblo entero se quebrantaron, se pusieron en silicio, en ayuno, en oración, en llanto. No, Señor, que no venga esto que tú has hablado. Pues bueno, el Señor fue bueno y misericordioso y evitó que eso en ese tiempo pasara. ¿Verdad? Entonces nuestra decisión es prepararnos. ¿Qué les decía yo en esta mañana? Les compartía mi testimonio del fiasco que nos llevamos anoche. ¿Verdad? Escuchamos, viene un apagón, preparémonos acá, va a pasar por 8 horas el apagón, no va a haber electricidad, bueno, vamos a meter la comida del freezer en una hielera, vamos a poner hielo, carguemos desde 2 noches adelante las lámparas,
para que, no sé, yo pensaba que un apocalipsis venía y tenía que estar preparada para un apagón. Eso es el rol de un atalaya. Habla la palabra, tú te preparas. Pero ¿qué pasa si hubiese un apagón y yo no estoy preparada? Bueno, se me echa a perder mis pollitos ahí frisados. Bueno, digamos, si tenía que trabajar o preparar o hacer algo, pues no tengo luz, no tengo lámpara, mi teléfono solo me dura unas horitas con la lamparita y luego se me va. ¿Qué voy a hacer? El Señor habla a tiempo y fuera de tiempo también. Pero el Señor habla a tiempo, y si el Señor te está hablando una palabra de advertencia, es hora que escuches y que tomes las decisiones correctas que te llevan cerca a Él, para que no pases por aquello que el Señor ya te advirtió que pasará. Esa es la palabra de Dios para nuestra vida en esta mañana. Por lo tanto, el Señor levanta profetas, atalayas, predicadores de todo tipo para advertirte a tiempo, antes que los sucesos pasen. Él nos da las trompetas. Dice, cuando las trompetas suenan, depende de nosotros el escuchar y accionar. Vámonos aquí mismo en Ezequiel 33, versículos, leamos el versículo 4 al 5. Ezequiel 33, versículos 4 al 5. La palabra de Dios dice así: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Nuevamente, estamos hablando de una trompeta, de un aviso, de una advertencia. El que oyere, el que creyere, el que se prepare, el que diga, bueno, Señor, ¿sabes el qué? Pues está en una racha mala espiritual contigo. Hoy desde hoy en adelante comienzo a meterme otra vez en oración, en ayuno, en lo que sea que tú necesites para estar preparado en el tiempo y la hora en que los problemas llegan. Puede que el problema va a llegar, pero tú estarás lista y listo para, ¿verdad?, vencer al enemigo con oración, porque estarás armada y armado espiritualmente hablando, ¿verdad? Estarás listo para la batalla. Y recuérdate que el Señor mismo ha hablado, y los mismos tipos de acontecimientos van a pasar al final del mundo, en los tiempos finales. Si usted lee en Mateo 24, versículo 14, el Señor aplica lo mismo. Este mismo concepto de la atalaya aplica. El Señor no va a permitir que vengan los tiempos finales sin antes haber visto señales y su evangelio sido predicado por todo el mundo. Dice Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Es necesario que el evangelio sea predicado en todo el mundo para que luego venga el fin. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios quiere que tengamos el conocimiento, la oportunidad, tanto como la tuvo Eva y Adán, que todo mundo de generación en generación tenga la oportunidad de escoger. El Señor no va a obligar al mundo a tomar la decisión correcta, pero sí quiere darle la opción. ¿Ok? Digamos, nacen por allá en el país, en China, y no creen en Cristo, pero va a llegar el tiempo donde habrá un movimiento en China, donde van a predicar el evangelio de Cristo, donde van a predicar el evangelio allá en cualquier otra nación, donde ahorita hay leyes hostiles. Es más, hay misioneros arriesgando su vida en este momento, predicando el evangelio, porque es necesario que el evangelio de Cristo llegue a toda nación, a toda lengua, a toda cultura, para poder tener la opción de tomar una decisión. Allá ellos si lo deciden tomar o no lo toman, esa es decisión propia, pero va a llegar el evangelio a sus vidas. De igual manera llega el evangelio a nuestras vidas. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuándo llegó el evangelio a sus vidas. Si se acordarán de la hermana, el hermano, la condición o qué sé yo, específicamente cuando el evangelio llegó a sus vidas. Démosle gloria y honra a Dios porque el evangelio llegó a nuestra vida y ahora nosotros sabemos tomar mejores decisiones con conocimiento y no con ignorancia. Porque antes andábamos ignorantes, como ciegos en el camino, no sabiendo dónde tropezábamos. Mas ahora, si tropezamos, sabemos la causa del por qué tropezamos. Porque tenemos el conocimiento de la verdad. La verdad nos hizo libres y ahora sabemos el bien y el mal. Amados hermanos, es importante tomar eso en punto. Entonces, como le dije yo aquí, si usted lee en Mateo 24, habla de todos los acontecimientos antes del fin, pero dice, hasta que se predique el evangelio en todo el mundo, será que vendrá el fin. Y ya para ir más o menos concluyendo este mensaje, quiero invitarlas a que vayan otra vez a Ezequiel. Hoy Ezequiel está muy popular en esta iglesia.
Pues el Señor nos mueve en el Espíritu, ¿verdad? Gloria a Dios, el Señor es el que hace las obras. Regresemos nuevamente a Ezequiel 18 y vamos a leer los versículos 30 al 32. Este mensaje, ¿verdad? Es una trompeta, un llamado al arrepentimiento. En el día de hoy, esta es una trompeta y un llamado al arrepentimiento. Y en Ezequiel 18, versículos 30 al 32, la palabra de Dios dice así: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Luego dice el 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. La palabra de Dios hoy habla, no sé quién nos está escuchando o las personas que estamos aquí presentes. El Señor está sonando una trompeta, una advertencia, una oportunidad, y está haciendo un llamado de arrepentimiento. Yo no sé lo que tú y yo estemos fallando o qué nos ha alejado, yo no sé, pero el Señor te dice: hija e hijo, ¿por qué has de morir? ¿Por qué has de seguir este camino que no es bueno? Y yo no quiero que tú vayas por ese camino. Ahora te doy la oportunidad de arrepentirte, conviértete a una nueva, dice, a un nuevo corazón, a un nuevo espíritu. El Señor te está extendiendo ahora la mano de oportunidad, que escojas lo bueno. No te va a obligar, pero sí Él anhela que tú escojas lo correcto. Amén. Porque recuérdate que vendrá un tiempo donde ya no más habrá contentamiento. Ya no más podremos decidir. Y nosotros no sabemos cuándo va a llegar ese día. No somos dueños de nuestra propia vida en el sentido de que sabemos en el día que las cosas van a pasar, no lo sabemos. Todo eso es incierto. Pero mientras hay vida hay esperanza, dice la palabra en Eclesiastés 9:4. Mientras hay vida hay esperanza. Y entonces, para finalizar ¿cómo se llama? Mensaje, quiero que vayamos a Apocalipsis. Hoy sí a un verdadero Apocalipsis, ¿verdad? No como yo que andaba preparándome, ¿eh? Dice Apocalipsis 3:20. La palabra de Dios dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor es cortés. El Señor tiene la autoridad y el poder de derribarnos toda la puerta y la casa entera si quiere. Pero Él, mire, gran caballero, toca la puerta y pide permiso. Si tú le abres la puerta de tu corazón, Él entrará y cenará contigo y tú con Él. Pero si tú no le abres, Él hará como le dijo a sus discípulos: se limpia los pies y sigue caminando. Él no te va a obligar, pero sí es cortés de tocarte la puerta hoy. Y este mensaje está tocando la puerta. Señor quiere que abres la puerta y que lo dejes entrar y que Él cene contigo y tú con Él. Que la paz de Cristo esté contigo. El sabio ve el mal y se aparta, mas el necio lleva el mal y se lo lleva todo. Bueno, bendiciones.